Dios le bendiga, hermano. Les saludo a cada uno. Espero que se pueda encontrar muy bien. Le damos gracias a Dios de poder estar nuevamente en torno a su palabra, de poder estar reunidos como iglesia, escuchando y estando atentos a lo que Dios nos tenga que decir en esta ocasión. Le doy gracias a Dios porque el día de hoy, hermano, como iglesia vamos a comenzar una serie de predicaciones que están enfocadas en el libro de Eclesiastés. ¿Ya? Usted se recuerda cuando vimos Proverbio que tocamos varios temas muy interesantes, aprendimos mucho y, y fue de mucha edificación, hermano, fue de mucho provecho tanto para mí y también para todos aquellos que pudieron escucharlo y pudieron estudiarlo. Así que le damos gracias a Dios por eso y también le damos gracias por esta nueva oportunidad de poder comenzar con este libro Eclesiastés tan maravilloso. Yo sé que usted lo ha leído, yo sé que usted lo ha estudiado, yo sé que a usted se le vienen textos de Eclesiastés a la mente y sé que va a ser un tiempo de provecho. Sé que vamos a tocar temas interesantes, vamos a tocar temas que nos puedan quizá tocar a cada uno. Ahí Dios irá trabajando en cada uno de los corazones, ahí Dios irá haciendo la obra en cada uno de nosotros. ¿Qué le pido? Le pido oración, le pido su participación, por supuesto. Le pido que pueda estar atento, que pueda disponer un tiempo de calidad para el Señor. Y si a usted le gusta escribir, le gusta tomar apuntes, le gusta escribir en su Biblia o rayar su Biblia, le invito a que lo pueda hacer, a que pueda tomar eh, todo su tiempo, toda su atención en esta hora, un poquito más, quizá un poquito menos, en que podamos estar dedicándolo para el Señor. Entonces, el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, 12 capítulos, no es un libro tan largo, no es un libro, digamos, tan teológico en cuanto a concepto, por ejemplo, en comparación a Romanos, pero es un libro en el cual nosotros podemos aprender mucho y podemos aplicar muchas cosas. Así que, hermano, comencemos esta travesía, este viaje, esta serie de sermones sobre Eclesiastés juntos como iglesia. Primeramente le pido su oración para todo este tiempo y también ahora mismo, como iglesia, usted hermano ahí donde esté, o la persona que esté escuchando ahí donde esté, podamos orar, podamos presentarnos delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él tome el control, para que Él sea edificando su iglesia, Él sea enseñándole a su iglesia, Él sea exhortándole a su iglesia y que pueda tomar el control de nuestras vidas que tanto necesitamos, ¿sí? Padre amado, Señor Todopoderoso, estamos delante de ti, Señor, en esta hora, como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor, como tus hijos. Padre, rindiéndote culto, rindiéndote este tiempo de homenaje, Señor, para ti primeramente. Señor, pedimos por esta palabra, Señor, pedimos para que usted pueda tomar el control de todas las cosas. Señor, nosotros no somos nada, no sabemos nada, Señor. Solamente es tu palabra, es tu iglesia, Señor. Es tu enseñanza, Señor, es tu sabiduría. Por eso apelamos a ti, Señor, en esta hora, a tu gracia, a tu misericordia, Señor, para que nos capacites, Señor, para que nos ayude en esto que estamos comenzando, Señor, y que usted pueda obrar en cada corazón, en cada hermano, Señor, pueda obrar grandemente, Señor, en cada vida, en cada familia. Padre, a través de esta enseñanza. Señor, pedimos también por la iglesia, por cada uno de mis hermanos, Padre, que en esta hora, Señor, están conectados o que no se puedan conectar también, Señor. También le pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Arrepintiéndonos, Señor, delante de ti, de todo lo malo que hemos hecho, Señor. Perdónanos, Señor, límpianos y ayúdanos, Señor, desde esta hora a poder estar atentos, a prestar oídos, Señor, y poder ser transformados con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que el tema que más se nos viene a la mente, hermano, cuando hablamos de Eclesiastés es la vanidad, ¿cierto? Cuando uno habla de Eclesiastés, vanidad de vanidades, dijo el predicador o dice el predicador. Todo es vanidad. Y están en lo cierto. Y de hecho, vamos a comenzar con esto. El día de hoy vamos a introducir al libro de Eclesiastés
y vamos a hablar sobre la vanidad. De hecho, el título del sermón es Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vamos a entender la vanidad en concepto, vamos a ver qué aspectos de la vida o la vida en sí misma tiene que ver con esta palabra tan grande que es la vanidad. Entonces, nuestro primer sermón, y vamos al texto clave que está en Eclesiastés capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Dice así en el nombre del Señor. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y estas palabras, hermanos, son importantes, son conceptos importantes que debemos entender para poder eh, entender mucho mejor el libro entero o lo que va a querer decir el autor mucho más adelante. Primero, ¿qué entendemos por vanidad? ¿Qué entendemos por la vanidad o por vanidades? Cuando hablamos de vanidad, hablamos de algo frustrante, hablamos de algo efímero, hablamos de algo que no trasciende, hablamos de algo que no es eterno. Cuando hablamos de algo de la vanidad, hablamos de algo que no podemos controlar, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer. Por eso el autor dice vanidad de vanidades. Cuando lo repite es porque quiere poner énfasis. Esa era la forma de los israelitas, de los judíos, de enfatizar las cosas. ¿Ya? Ellos repetían para poder enfatizar. Y aquí dice vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y este es nuestro texto base, hermano, y con este texto nosotros vamos a comenzar. Y lo primero que debemos entender es que una vida sin Dios, hermano, es una vida vana. Y creo que este ya es como el primer punto, el primer tema importante. Y vamos desde ya como al tema principal, por así decirlo, que es una vida sin Dios es una vida vana. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, hermano o persona que puedas estar escuchando, va a llevar una vida en vanidad. Una vida completamente vana, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Esa es la realidad. Este hombre, Salomón, estaba con Dios o Dios estaba con él. Era el hombre más sabio en esta tierra, aparte de Cristo o después de Cristo. Y era un rey, era una persona importante, era una persona de estatus, era una persona con un cargo importante. Era una persona que tenía mucha influencia. Era una persona que lo único que le pidió a Dios fue sabiduría y Dios se la entregó. Era una persona famosa en ese tiempo. Hasta el día de hoy. Era una persona prominente. Era una persona que tenía el cuidado de mucha gente. Tenía la responsabilidad sobre mucha gente. Y esta persona es la que está escribiendo. Salomón es el que está escribiendo. Y justamente él habla de las frustraciones que, que podemos encontrar en la vida o las frustraciones de la vida en sí. Leamos. Eclesiastés capítulo 1, vamos a leer desde el 3 hasta el 11. Y veamos, entendamos esto que está escribiendo Salomón. Dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, en su lugar se apresura y de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo que se puede decir, mira, esto es nuevo? Ya existían los siglos que nos precedieron.
No hay memoria de las cosas primeras ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Y acá, hermano, habla de la frustración de no entender la vida en sí, de no tener un control sobre la vida, de encontrar en nuestra propia vida quizás frustración, de encontrar en nuestra propia vida el no encontrar sentido, el no tener propósito. Y creo que esto es un punto importante porque la gente en el mundo se encuentra de esa manera, hermano. Aún muchos cristianos dentro de la iglesia. Puede ser que en algún momento de su vida o de nuestras vidas nos podamos sentir así. Y quizá tú te sientes así en estos momentos. No le encuentras el sentido a la vida. No le encuentras cuál es tu propósito en esta tierra, cuál es tu propósito quizá con Dios, con tu familia. Quizá tú no sabes lo que tienes que hacer. Te sientes vacío, te sientes quizá deprimido, te sientes triste, te sientes en soledad, te sientes apagado, te sientes sin rumbo, quizá te sientes extranjero donde quiera que tú estés, sientes que este no es tu lugar. Te puedes sentir de muchas maneras, hermano, pero el problema es el mismo. No sabemos cuál es nuestro propósito, no sabemos, no le encontramos el sentido a nuestra propia vida o a la vida en sí. Y es cosa de conversar con las personas, conversar con la gente, conversar con las personas que aún no tienen la oportunidad de conocer a Dios y escucharlos. No solamente contarles de nosotros mismos, sino que escuchar lo que tengan que decir. Y creo que en su mayoría muchos van a plantear las mismas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué tenemos que vivir? ¿Cuál es nuestro propósito? La pregunta que decíamos delante. ¿Cuál es el sentido de la vida? Son cosas que Salomón se preguntaba, siendo el hombre más sabio. Y esas cosas también están en nuestras vidas y es bueno reconocer. No hay nada de malo en decir, yo me he preguntado cuál es el sentido de la vida. ¿Qué nos espera después? ¿O qué hay después de la muerte? Una pregunta que tanto inquieta a las personas. ¿Qué nos espera después de la muerte? Son preguntas existenciales, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, eh, que todos intentan responder, que todos intentan darle una explicación, que todos intentan inventar algo para poder darte una respuesta y que tú puedas quedar tranquilo con esa respuesta. ¿Cuántas cosas no han inventado sobre qué nos espera después de la muerte? Unos dicen que van a reencarnar y lo creen, otros dicen que van a ser aniquilados, otros dicen que se van a ir al cielo automáticamente porque Dios es bueno, otros dicen que se van a ir al infierno y lo van a pasar chancho. Hay muchas respuestas, hay muchas creencias. Otros creemos que a los que Dios ha salvado los va a llevar al cielo y a los que no, a los que fueron rebeldes, a los que le desobedecieron, van a terminar en el infierno. Mi pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad? Solamente Dios, hermano, solamente Dios puede entregar la respuesta a aquellas preguntas que el mundo no puede responder. Solamente Dios nos responde y nos puede decir con certeza de dónde venimos. Solamente Dios puede explicarnos cómo comenzó todo el mundo. Solamente Dios puede decirnos cómo terminarán todas las cosas. Solamente Dios puede decirnos qué va a pasar con nosotros después de la muerte. Solamente Dios, hermano, puede responder esas preguntas que quizá tú tienes en tu corazón. Solamente Él las puede responder y están en la Escritura, están en tu Biblia, están en mi Biblia.
Dios no nos dejó sin nada. Dios no nos dejó a la deriva. Nos dejó la Biblia. Y aquí encontramos todas las respuestas que necesitamos, hermano. Por eso me gusta Eclesiastés. Me gusta porque toca temas que son cotidianos en nosotros mismos. Imagínense que fue escrito hace más de 2000 años. Más de 2000 años. Y los problemas siguen siendo los mismos. Exactamente los mismos problemas. Estamos en el primer punto, después vamos a ir avanzando, pero nos vamos a dar cuenta, hermano, que eran exactamente los mismos problemas. Y respecto a este tema, me ha tocado hablar con mucha gente que no sabe lo que quiere, no sabe lo que tiene que hacer, no tienen propósito, viven sin propósito. Pero debemos entender, y ahí es cuando uno tiene que entrar a enseñar, a hablar, que Dios nos creó con un propósito. Que primeramente fue adorarle a Él, de disfrutar estando con Él en su presencia. Para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. Ahora, la diferencia es que desobedecimos a Dios y ahora pagamos las consecuencias. Pero Dios nos creó con propósito. Dios nos creó con destino. Pero ¿cuánta gente, hermano, camina sin propósito? Camina sin esperanza. Camina sin sentido. ¿Cuántas personas no se suicidan por lo mismo? Porque no encuentran respuesta. ¿Cuántas personas no se dan por vencidas? Por esto mismo, por estos problemas. Cuando Dios entrega la respuesta que tanto nuestra alma necesita. Muchas personas, hermanos, caminan, o vagan, mejor dicho, vagan sin Dios. Vagan sin satisfacción en esta vida. Vagan sin nada en sus corazones que les pueda llenar. Como si hicieran las cosas de manera automática. Pero por dentro sufren. Por dentro se sienten complicadas. En su corazón, en su alma. Y eso es por falta de Dios. Sus mismas almas gritan o gimen para poder estar con Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el ser humano? Intenta tapar ese vacío, ese propósito, haciendo muchas cosas en esta tierra. Trabajando, en los placeres, haciendo otras cosas. Y así vivimos. Y justamente en eso se basa este sermón. De la vanidad, pero en varios aspectos de la vida. Todo lo que nosotros hagamos, evitando el problema principal que es nuestra falta de Dios, nuestra falta de comunión, es vanidad. Todo es vanidad. Todo lo que se nos ocurra hacer, todo lo que se nos ocurra decir, es vanidad, hermano. Solamente cuando uno está correctamente enfocado en Dios o nuestro Creador, vamos a entender verdaderamente cuál es el sentido correcto de la vida. Solamente estando en Dios, estando en Cristo, vamos a entender el sentido de la vida. Vamos a entender nuestro propósito. Vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a entender qué es lo que nos espera después de la muerte. Vamos a entender que Dios nos entrega una esperanza. Vamos a entender muchas cosas, pero solamente en Dios, hermano, en nadie más. Sigamos leyendo. Versículo 12 al 17 dice así: Yo, el predicador,
He sido rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ellas. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse, y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, he aquí, yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. 17. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. O en otras palabras, vanidad. Y nuestro segundo punto, hermano, apunta a la insignificancia de la sabiduría humana en esta tierra. Todo gran pensamiento que podamos tener, humano por supuesto, todo lo que nosotros creamos, todo lo que nosotros podamos inventar o decir, es vano para Dios, es vanidad para Dios. Recordemos que Salomón, siendo rey, era la persona más sabia en ese tiempo, era la persona más sabia de todas. Él le había pedido sabiduría a Dios y él se la entregó. Pero él dice que se aferró a la sabiduría, se aferró al conocimiento, pero al final de su camino, esto es vanidad. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Nos enseña que cualquier persona, cualquier ser humano, cualquiera, quien busque encontrar la felicidad o el sentido de la vida o el propósito a través del conocimiento, a través de la sabiduría humana, solamente, hermano, se va a encontrar con la vanidad al final del camino. Ese va a ser su destino, esa va a ser la meta. Si lleva una vida en base o persiguiendo este propósito, este sentido de la vida a través del conocimiento de la sabiduría, se va a estrellar al final y va a decir, todo es vano, todo es vano. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana, hermano, no puede y nunca ha podido entregar las respuestas a las preguntas que vimos anteriormente que solamente Dios puede entregar. La sabiduría humana lo único que puede hacer es darnos a entender que la vida no tiene sentido. Pero es Dios finalmente, es Dios quien nos dice verdaderamente cuál es el sentido de la vida. La verdadera sabiduría, la sabiduría personificada en Cristo, la sabiduría proveniente de lo alto, la sabiduría hecha carne. Cristo mismo, hermano, es la verdadera sabiduría. Entonces, no debemos correr tras los consejos del mundo. No debemos correr tras lo que el mundo tenga que decir. No debemos correr y aferrarnos a lo que el mundo nos diga o lo que el sistema nos diga que tenemos que hacer. Y este punto es importante, hermano, porque en cada aspecto de nuestra vida Dios nos habla específicamente y nos dice cómo debemos vivir, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y muchas veces, en su mayoría, lo que dice el mundo va en contra de lo que dice Dios. La sabiduría de este mundo va en contra de lo que dice Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Debemos tener mucho cuidado de saber diferenciar una de otra. Porque la mentira viene ahí disfrazada. La mentira viene bien camuflada para no ser detectada. Y aún muchos cristianos son engañados, aún muchos cristianos caen en eso. Pongamos algunos ejemplos. La sabiduría del mundo o la sabiduría humana te dice que tienes que abortar porque tu libertad se ve afectada.
te dice que abortes, total, no hay vida hasta el nacimiento. O no hay vida hasta cierta cantidad de meses. Eso es lo que intenta decir el mundo, intenta entrar y presionar y estar ahí. Muchos dicen, bueno, muchos ceden. Muchos están de acuerdo quizá por miedo a no hablar, a no decir, no estoy de acuerdo. Pero Dios en su palabra nos enseña claramente que la vida comienza desde la concepción. Entonces yo, como cristiano, ¿con qué me quedo? ¿Con esta sabiduría insignificante? ¿Con estas palabras vacías? ¿Sin sentido? ¿O con lo que me dice Dios? ¿Con la verdadera sabiduría? Por supuesto que me voy a este lado. Por supuesto. Otro ejemplo. El mundo te dice que puedes convivir. El mundo te dice que puedes llevar una relación con una persona, puedes vivir con esa persona, puedes tener un documento legal que te diga que estás con esa persona, evitando el matrimonio. Puedes convivir, puedes hacer toda esta cantidad de cosas, puedes adoptar, no sé, hasta esta cosa del matrimonio igualitario. Pero Dios en su palabra nos dice, primeramente, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y que somos llamados a contraer matrimonio. Somos llamados a llevar una vida en matrimonio. No, pero el mundo te dice, no, tienes que convivir primero, tienes que ahí conocerlo primero, tienes que experimentar, tienes que vivir, tienes que pasarlo bien. Eres joven. Pero Dios me dice esto. Y con esto me quedo. Otro ejemplo. El mundo te dice que, y de hecho lo hace, que hay que adoctrinar a los niños. Y desde pequeño enseñarle la sexualidad, enseñarle cosas que no deberían estar aprendiendo a esa edad. Niñas como de 6 7 años maquillándose. Parecen, como escuché una vez, unas tablas barnizadas. No es la edad para eso. En su palabra, ¿qué encontramos? Que los padres son responsables de la educación de sus hijos. Que los padres son responsables, hermanos, de criar a esos niños en el temor, de enseñarle el camino, de enseñarle la escritura, de enseñarle los mandamientos. Y así cuando ese niño sea grande no se va a apartar. Siempre hay un choque entre lo que quiere el mundo y lo que quiere Dios. No debemos ceder ante eso, hermano, no debemos ceder ante esa sabiduría insignificante o esa vanidad. Debemos permanecer en lo que Dios nos dice, en lo que Dios tiene para nosotros, en lo que Dios nos entrega, porque es lo mejor. Es lo mejor. No corramos nuevamente tras los consejos y sabiduría del mundo, porque no va a llegar a ninguna parte, hermano. No vamos a llegar a ninguna parte. Y el autor, Salomón, eh, pasó por todo esto, porque si él lo está escribiendo es porque él mismo lo vivió. Él mismo se refugió en la sabiduría, se refugió en el conocimiento. Y al final del camino dijo, todo es vanidad, todo es vanidad. Entonces, si la sabiduría humana termina en frustración, ¿por qué no probar con el placer? A ver si con el placer puedo alcanzar el sentido, puedo alcanzar mi propósito. Sigamos leyendo. La vanidad del placer, Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al 3. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer. Diviértete. Y aquí también esto era, ¿qué era, hermano? Vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría.
y cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Ahí está el 3. Entonces, ¿qué vemos ahora? Otro aspecto de la vida. Pasamos desde el conocimiento, desde la sabiduría, desde buscar ahí el sentido, la felicidad en esas cosas. No resultó, ¿cierto? Todo era vanidad. Pero ahora pasamos a otro tema, al placer. Y vemos al rey Salomón intentando alcanzar todo esto a través del placer. Y este tema es interesante, muy interesante, hermano. Estuve buscando harto y me sorprendí, quedé impactado porque los temas que pasaban en ese tiempo pasan exactamente el día de hoy. No con las mismas palabras, pero es exactamente lo mismo. En ese tiempo se le llamaba hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es llevar una vida, digamos en términos muy simples, sin preocupaciones, solamente basada en el placer, solamente basada en gozarse, en pasarlo bien. Total, mañana vamos a morir. Total, todo esto mañana se va a acabar. Entonces, hoy, que estamos vivos, que todavía podemos movernos, pasémoslo bien. Eso se llama hedonismo. Pasaba en ese tiempo. El mismo rey lo experimentó. Y también pasa en este tiempo. El hedonismo se ha considerado como la clave para la felicidad. Para muchos, el enfoque está en pasarlo bien. Para muchos, el enfoque está en el goce y lograr el placer a toda costa. Y le pregunto, ¿le ha tocado a usted conversar alguna vez con alguien y que le empiecen a hablar sobre estos conceptos, el carpe diem, el solo se vive una vez, el tienes que experimentar, el que tienes que pasarlo bien, tienes que disfrutar de tu libertad, tienes que aprovechar tu juventud para hacer ciertas cosas, prueba? Y cuando hablamos de probar, hablamos de todo: alcohol, droga, relaciones sexuales. ¿Le ha tocado a usted hablar con alguien sobre eso? ¿O que le hablen sobre eso? ¿O usted mismo quizás practica esas cosas y no se ha dado cuenta? El día de hoy no lo conocemos como hedonismo, pero sí está presente en nuestra sociedad. Puede estar presente quizás en nuestros hijos y no nos hemos dado cuenta. Quizás tú, hermanos, que tienes hijos, que quizás estén grandes, te has sentado a hablar con ellos y le has preguntado estas cosas, porque en eso está la juventud el día de hoy. En eso está. Y se lo digo porque aún me queda algo de juventud. Algo me queda ahí. Y en eso están. Carpe diem. Disfruta. Solo se vive una vez. Y me río porque es así. Es así. Que mi libertad, que salir con los amigos, que ir a la fiesta, que ir al carrete, que ir a tomar, que... Y lo más triste, hermano, que esto uno lo ve lejano. Esto uno lo ve del mundo. Pero está en la iglesia. Está en las familias cristianas. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo, el alcohol. Uno dice el alcohol, ay, se imagina ahí los borrachos ¿cómo se llaman? En los bares. Pero hay alcoholismo en las familias. Hay alcoholismo en los padres de familia. Hay alcoholismo en las madres de familia. Hay alcoholismo en los adolescentes. Y muchos van a la iglesia el día domingo. Muchos se arreglan, se visten de terno el día domingo. Muchos hablan en lengua.
y practican algunas cosas. Miren, quiere saludar. Él no hay. Otro ejemplo, las drogas. Quizá no es metanfetamina, quizá no es, no sé, no me sé los nombres de drogas quizá más fuertes, LSD, no sé. Pero la marihuana igual es considerada una droga. Y muchos jóvenes, muchos adultos, no los voy a llamar cristianos, pseudo cristianos, disfrutan ahí se disfrutan, pero están en eso. Otro ejemplo, relaciones sexuales. ¿Y saben cuál es el problema en esto? La permisividad, que se permite, más que practicar lo que se permite. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas no están preocupadas quizá de guardarse para Dios primero y de cultivar una vida matrimonial? Lo que, lo que ha hecho bien este sistema, lo que ha hecho excelente este mundo, y le doy el crédito, es que le ha quitado el valor al matrimonio. Le ha quitado todo el valor al matrimonio. A tal punto que ni siquiera dentro de la iglesia se cree en el matrimonio. No, es que nos estamos conociendo y llevamos 5 años conociéndonos, y en esos 5 años, usted sabe, no quiero entrar en detalle, pero usted sabe, el matrimonio para Dios tiene valor, la familia para Dios tiene valor, nuestra santidad para Dios tiene valor. Pero nosotros, ¿en qué estamos? En pasarlo bien, en disfrutar. Otro ejemplo, salir de fiesta. Quizá no va la familia entera cristiana, ya vamos familia, vamos a salir un día y nos vamos de fiesta ahí a bailar. No, pero quizá van los hijos solos, quizá va la esposa sola, quizá va el esposo solo con los amigos, la esposa ahí con las amigas. Y siendo realista, uno no va a una fiesta a tomarse un tecito, a tomarse un café y disfrutar de una conversación. Uno no va a esas cosas. Se va a tomar, se va a fumar, se va a mirar, se va a bailar. Una cosa lleva a la otra. Tampoco debemos jugar con los límites, tampoco debemos ahí pisar ahí en la línea amarilla, porque nos vamos a caer. Otro ejemplo, el consumismo. El consumismo también es una especie de vanidad. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces quizás nos podamos dar por vencidos en esta vida y simplemente disfrutar. Y una manera de disfrutar es comprar, 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 gastar, gastar, gastar. Y descuidar ciertas cosas, ciertas áreas. Entonces cuidado con eso también, con el consumismo. Cuidado ahí con las fechas quizá importantes en el año. Semana Santa y septiembre, Navidad. Y lo que nombraba hace un momento, la permisividad. Ser permisivo. Y eso también está en nuestros hogares principalmente, más que en la iglesia, en nuestros hogares. Por ejemplo, para que se pueda entender bien. Imagínese yo siendo un padre cristiano, con una familia constituida. Yo siendo padre, permito que venga mi hijo con su novia y se quede en mi casa y que se queden en la pieza ahí a puerta cerrada. Eso es ser permisivo. Eh, ¿Cómo es la palabra? Incentivar ciertas prácticas. Yo no estoy de acuerdo, no las practico, pero si permito, estoy cayendo en lo mismo.
Entonces debemos tener cuidado, hermano, cuando hablamos de estas cosas, del placer. El placer lo encontramos en muchos aspectos. En muchos aspectos, hermano. Podemos depositar quizá nuestra vida en el placer, pero de diferentes maneras. Uno en el alcohol, uno en las drogas, uno en no sé, pues en adulterando, otro fornicando, otro haciendo infinidad de cosas, pero con el fin de encontrar placer. ¿Pero qué dice Salomón? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice al final? Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y aquí también esto era vanidad. Y volvemos a Salomón, era un hombre que si alguien había experimentado, si alguien había probado algo nuevo, era él. No sé cuántas esposas, no sé cuántas concubinas. Creo que el número llegaba hasta 1000. Y después de un par de años de reinado cayó en idolatría, por lo mismo. De que experimentó. Pero ¿qué dijo al final? Esto también es vanidad. He pasado por la sabiduría y dije esto es vanidad. Ahora me voy al placer, esto también es vanidad. Y vemos que ya no encuentra el sentido en ningún lado. Vemos que no encuentra su propósito en ningún lado. Ni siquiera en el placer. Pero ahora ojo, quiero aclarar algo. Esto no significa que nosotros como seres humanos no podamos disfrutar, no podamos encontrar placer dentro de los parámetros o marcos que Dios mismo establece para nosotros. Como por ejemplo el matrimonio. Como por ejemplo disfrutar de un buen plato de comida, disfrutar de una buena compañía, disfrutar de la misma creación que, digo, el mundo creado no es malo. El sistema que está en este mundo es malo y es perverso. Pero la creación en sí, hermano, está para disfrutarla. Está para poder deleitarnos, para mirar la estrella, para disfrutar el mar, para disfrutar la arena, para disfrutar el campo. Dios lo hizo con ese propósito. Ahora, cuarto punto. La vanidad en la abundancia de posesiones materiales. La vanidad en la abundancia de posesiones materiales. Eclesiastés capítulo 2, desde el versículo 4 al 11. Dice así: engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. O sea, este hombre tenía billete, tenía recursos. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganado, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro, y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas, y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho, y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. O sea, que aquí sí nos vamos a detener, aquí sí vamos a parar un poco, porque estamos hablando primeramente de un hombre que lo tenía absolutamente todo. Tenía dinero, no le faltaba, no tenía que pensar en dividir las plata ahí en el mes para poder llegar a fin de mes. No tenía esos problemas, tenía de todo.
Leímos todo lo que compró, todo lo que construyó, todo lo que hizo. No tenía problema. Disfrutó de los frutos de su trabajo. Pero ¿qué dice al final? He aquí, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros, hermanos? Simplemente que si concentramos toda nuestra fuerza en las cosas materiales, quizá en el trabajo, en, en acumular cosas, en acumular ganancia, en acumular dinero, en acumular y acumular, es vanidad. Es vanidad. Y no lo digo yo, lo dice la misma escritura. No podemos buscar quizá el sentido de esta vida, el provecho o satisfacción en esta vida, a costa de acumular para mí y construir cosas y comprar cosas y estar en eso. No digo que sea malo anhelar quizá un hogar, una casa. No digo que eso sea malo, mientras no descuidemos lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. Salomón dijo, esto es vanidad. ¿De qué me sirve tener tanto? Imagínese dónde vivía él ahí, todos los lujos que él tenía, todos los campos que él tenía, toda la gente que él compraba, porque habían esclavos en ese tiempo. La gente le servía todo el tiempo. ¿Usted cree que él tenía que levantarse en la mañana a prepararse el desayuno? Tenía que, o sea, así y venían todos a servirle. Uno diría, ojalá experimentar eso. ¿Pero para qué? Si él mismo pasó por eso y al final dijo todo esto es vanidad. Entonces le pregunto, hermano, ¿por qué correr tras cosas que son terrenales, que son de este mundo, que no son de Dios y que uno sabe ahora que son vanidad? ¿Por qué correr tras aquellas cosas? ¿Por qué correr tras aquellas cosas que no trascienden? ¿Por qué buscar y dedicar tiempo a aquellas cosas que son sin sentido, que son vanas? Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. El conocimiento, la sabiduría, el placer humano, el acumular riqueza, todo es vano. Y uno dice, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces nosotros en esta vida? Porque si todo es vano, bajo el sol, y nosotros estamos bajo el sol, por supuesto, ¿qué tenemos que hacer? Mire lo que nos dice Cristo respecto a estos últimos textos que leímos en Eclesiastés. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, desde el 19 al 24. ¿Tiene su Biblia ahí? ¿Está buscando Mateo? Les recuerdo que si lo que estoy leyendo no calza con lo que usted está leyendo, es porque yo estoy leyendo la versión de las Américas, ¿ya? Aquí tengo mi Biblia, estoy leyendo directo de la Biblia, pero es la versión de las Américas, ¿ya? Así que no se asuste, ¿ya? Es otra versión. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. Dice así: no os acumuléis tesoros en la tierra. Ahí ya nos lo está diciendo de frente, de frentón. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo,
todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Qué pasa si servimos a la riqueza? Lo que le pasó a Salomón. ¿Qué pasa si servimos a Dios por sobre la riqueza? Aún teniendo necesidad. Si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta de cuál es la respuesta. Porque Dios, siendo el Todopoderoso, alimenta a las aves del cielo todos los días. Viste a las plantitas, a las flores que nosotros tanto nos deleitamos, que son bonitas. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros, hermano? No nos va a proveer de todo lo que necesitemos, de nuestro alimento, de qué, cómo nos vamos a vestir, qué vamos a comer, qué vamos a beber. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Esa es la respuesta. Buscar a Dios en cada aspecto de la vida. Vimos que la sabiduría humana, el conocimiento humano, termina en nada. La única respuesta que nos puede dar es que la vida no tiene sentido. Pero Dios nos da el sentido correcto. Dios nos encamina correctamente hacia donde tenemos que ir. Y nos da la respuesta, por supuesto, a nuestras preguntas. Pero es Dios quien lo hace. Vimos también que el placer carnal, el placer mundano, el placer que podamos encontrar es vano, es vanidad. Pero si encontramos placer, si encontramos satisfacción, si encontramos gozo en Dios, si encontramos esa llenura en Dios, Él verdaderamente puede llenar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra alma. Sacar ese sentimiento de soledad, ese sentimiento quizá de tristeza, de depresión, de estar mal todo el tiempo, de sentirme mal todo el tiempo, de sentirme triste todo el tiempo. Es Dios quien nos da ese verdadero placer, esa verdadera satisfacción, esa paz a nuestras almas. Vuelvo a decir que tanto necesitamos, porque es fácil ahogarse, es fácil sumergirse en este sistema. Pero ahí está Dios, presto a escucharnos, para poder pedir ayuda, para poder pedir auxilio. Vimos también que el acumular cosas también es vanidad. Pero Dios nos dice, nos da la respuesta. No os hagáis tesoro o no acumuléis tesoro en esta tierra, porque se va a corromper. Pero sí hacer tesoro en el cielo, sí preocuparnos del reino de Dios, sí preocuparnos de la justicia de Dios. Nos da la respuesta en cada aspecto de la vida, algo que el mundo nunca puede responder hasta el día de hoy. Entonces, ya para ir concluyendo, entonces, con todo esto que hemos leído, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es tu propósito, hermano? ¿Cuál es tu propósito, oyente que pueda estar escuchando estas palabras? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que tenemos en nuestra vida? ¿Qué o cómo podemos encontrarle ese sentido a nuestras propias vidas? Y la respuesta solamente es Dios. Conocerle a Él, conocer a su Hijo Jesucristo, permanecer en sus palabras.
Más adelante vamos a hacer un sermón sobre este tema, pero lo voy a leer igual. Eclesiastés capítulo 12, que es la conclusión a la que llegó Salomón, o a la conclusión a la que llegó este predicador. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo encontramos sentido en esta vida? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero ¿cómo temo a Dios y qué mandamientos tiene Él? Que se puede preguntar, puede pasar. Nunca, nadie nace sabiendo todo. Pero el temerle principalmente es llevar una vida reverente, una vida de respeto. Temer a Dios no significa el tenerle miedo a Dios. Temer a Dios significa honrarle con nuestra vida, obedecer sus palabras, obedecer sus mandamientos. Llevar una vida íntegra, llevar una vida sin doble cara, llevar una vida en santidad, en piedad. Pero uno también podría decir, ¿qué mandamientos tengo que cumplir? Porque son 613 y ningún fariseo los pudo cumplir todos. Puede pasar. Pero Cristo nos enseñó. Cristo nos dijo lo que teníamos que hacer. Cristo nos resumió toda la ley. Nos resumió los 613 mandamientos y nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Empecemos por eso. Empecemos poniendo en práctica eso, para encontrarle el sentido de la vida, para encontrarle nuestro propósito. ¿Qué otros mandamientos podemos cumplir? Practicar la justicia, amar la misericordia, humillarnos ante Dios, ser llenos del Espíritu Santo, por ejemplo. Y así, hermano, muchas otras cosas que Dios nos dice a lo largo de su palabra, podemos hacer nosotros para Dios. Pero ¿qué entendemos primeramente en este primer mensaje de Eclesiastés? Como un tema introductorio para ver el resto del libro, es que hay vanidad en esta vida y bajo el sol todo es vanidad. Por supuesto, todo lo que nosotros podamos buscar que esté fuera de Dios, fuera de la esfera de Dios, es vanidad. Y tenemos el ejemplo de vida de este rey, que pasó de todo y llegó a decir al final que todo era vanidad. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir viendo otros temas, vamos a seguir armando sermones respecto a Eclesiastés. El próximo sermón, si Dios lo permite, tiene que ver con que hay tiempo para todo en esta vida. Hay tiempo para aquello, hay tiempo para esto. Y un tema también interesante y que se saca mucho de contexto, porque otros dicen hay tiempo hasta para pecar. Bueno, no adelanto más, pero ese va a ser nuestro próximo sermón. Así que, hermano, le vuelvo a pedir su participación en estas predicaciones, que no sea en vano, que no sea, quiero que sea de provecho. Mi deseo es que esto sea de edificación para la iglesia, para usted, hermano, para usted que esté escuchando, y por supuesto también para mí. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios, vamos a entregarle estas palabras y también que Él pueda ahí responder cada una de nuestras peticiones, hermano. Si usted tiene peticiones, este es el momento que tenemos para poder hacerlo como iglesia, ¿sí? Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti en esta hora como tus hijos, Señor, obedeciendo tu palabra que dice que debemos presentarnos delante de ti, Señor,
y dejarte cada una de nuestras inquietudes, Señor, abrirnos delante de ti, Señor, humillarnos, Padre, y decirte, Padre, que muchas veces nos hemos sentido sin propósito, Señor, que no le hemos encontrado el sentido a esta vida, Señor, que no podemos alcanzar esa satisfacción, Señor, en esta vida, Señor, pero sabemos que tú puedes llenar cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Sabemos que solamente tú nos puedes ayudar, Señor. Tú puedes llenar ese vacío. Tú puedes responder a nuestras preguntas, Señor. Tú puedes, Padre, estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Padre, oramos por la iglesia, oramos por cada uno, Señor. Oramos para que este mensaje pueda calar en cada corazón, Señor, de mi hermano, de mí, Señor. Oramos para que, por sobre todas las cosas, tú puedas edificar a la iglesia, Señor. Tú puedas avivar, Señor, a cada uno. Pueda darle crecimiento a cada uno, Señor. Pueda sanar a todo aquel que lo necesite, Señor. Puedas perdonar, Señor, a todo aquel que lo necesite, Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor, gozoso, sabiendo, Padre, de que siempre que estamos en torno a tu palabra, Señor, es de provecho, es de edificación, es de gozo. Y nos vamos llenos, Señor. Nos vamos felices, Padre. Nos vamos confiando en que una vida contigo, Señor, una vida en tu presencia, una vida en tu mandamiento, una vida en torno a tu presencia, Señor, no es vana, es buena, Señor, y que es provechoso para nosotros, Señor. Padre, dejamos todo esto en tus manos, Señor. Entregamos todo lo que pueda haber en nosotros, todas nuestras peticiones, Señor. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada necesidad, tú conoces las peticiones de nuestro corazón, pero las entregamos delante de ti en esta hora, Padre. Gracias, Señor, le adoramos, le damos gracias y todo se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga, un abrazo, fortaleza, ánimo, y si Dios lo permite, estaremos en un nuevo video compartiendo la palabra del Señor. Dios le bendiga.